Al mirar estas imágenes, puedes comprender que la influencia de Rusia en África ha crecido bastante. Hoy muchos países africanos ven a Rusia como una clase de salvador. Es por eso que, en este video, realizaré un análisis de esa nueva relación entre Rusia con África. Por lo que comencemos. Es obvio que cuando hablo de África, estoy generalizando. Porque no todos los países del continente apoyan o tienen una simpatía por Rusia. También, es obvio, que Rusia su alcance o influencia en ese continente es limitado. Y es más que obvio, que en general, me voy a referir a gobiernos, como el de Rusia, y de varios países africanos, no a su población. Aunque eso no quita el hecho, que el gobierno ruso es muy popular en varias poblaciones africanas. Y, por último, cuando hablo de Occidente, hablo de las potencias, como Estados Unidos, Francia, Alemania, entre otras. Específicamente de sus gobiernos. Pero, es más fácil, hablar de este tema, en ciertos puntos, de forma general. Claro, que hablaré específicamente en otros. Hablemos del comienzo, y ese comienzo, es cuando las grandes potencias europeas se repartieron el continente africano, y como es obvio sin el permiso de los africanos. En este período histórico, realmente se puede decir, que las grandes potencias hicieron algunos desastres. Comencemos con lo obvio, las fronteras. Si observas el mapa del continente, las fronteras parecen como si fueran trazadas con una regla, o a como cayera. Realmente se dividió el continente, sin importar dividir etnias, o impedir el paso de etnias. O si eso podría causar guerras étnicas, dentro de las nuevas fronteras. Otro punto que debemos hablar fue, que ellos hicieron lo que querían en sus nuevas colonias. En teoría, las potencias europeas, garantizarían la paz, el progreso y otras cosas, que solo lo dijeron de dientes para afuera. Porque en la práctica, muchos africanos, fueron tratados peor que animales. Y el peor de todos los ejemplos, fue el rey de Bélgica, Leopoldo II, que dio el peor de los ejemplos, de lo peor que puede hacer un hombre contra la humanidad. Es cierto que, en algunas colonias y tierras, la ayuda de las potencias europeas, garantizaron la paz como el progreso. Sin embargo, eso no fue general. Ya que los recursos naturales, como los beneficios económicos, iban para Europa, y la mayoría de colonias recibían migajas. Por lo que no es de sorprender, que existieran varios movimientos independistas. Y al principio del siglo XX, esos movimientos obtuvieron el impulso para ser fuertes, y exigir el cese del control de varios países europeos en sus colonias. Aquí surge una curiosidad, y es que la Rusia imperial, no fue parte de los colonizadores. Y eso después les ayudaría mucho. Después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a discutir si era correcto que las grandes potencias europeas poseyeran colonias en África. Estados Unidos y la ex Unión Soviética fueron los que promocionaron la idea de independencia en varios países africanos. Y siendo realistas, esto era más bien para quitar influencia a los países europeos y evitar guerras de independencia, porque después de la Segunda Guerra Mundial, los movimientos independistas crecieron. Países como España, Italia y Reino Unido no pusieron mucha resistencia ante la idea de perder sus colonias. Pero Francia, digamos, que no lo hizo fácil. Primero puso demasiadas condiciones económicas, claro que esas condiciones eran para su beneficio. Como que las empresas francesas tenían prioridad. Y que debían pagar pocos impuestos. Otro punto es que se creó el Franco de la Comunidad Financiera Africana, una moneda que le permite a Francia controlar la economía de 8 países, y que está ligado a la divisa que use Francia. Sin olvidar que, esos países tienen la obligación de depositar el 50% de sus divisas o reservas internacionales al Tesoro Público francés. Otra cosa, que es poco hablado, es sobre las intervenciones militares. Quizás en este lado del mundo, siempre se hable de las intervenciones militares de los Estados Unidos, pero en África, Francia es la reina de las intervenciones militares. Y a diferencia de los Estados Unidos, ellos no llegan con discursos de libertad o de derechos humanos. Ellos llegan a defender sus intereses económicos. O sea, son menos hipócritas. Por eso pueden apoyar a terribles dictadores, mientras que no afecten sus intereses económicos.
o simplemente dar o apoyar un golpe de Estado. Porque en más de 60 años, Francia ha demostrado que harán lo que sea por defender sus intereses. Incluso dar los machetes a los hutus, para que tiempo después cometieran el genocidio de Ruanda, aunque sin esa intención final. Pero en la década pasada, realmente sus intervenciones militares terminaron en su mayoría, en un rotundo fracaso. Ya que no han podido reducir o eliminar las milicias radicales islámicas. Algo que ha hecho a muchos gobiernos africanos tener que recurrir a Rusia, ya que ellos, aparentemente lo han logrado. Lo que no hace sorpresa, ver en la mayoría de países donde Rusia es recibido como salvador, son en las ex colonias francesas. Creo que ya puedes hacerte una idea del por qué la imagen de Francia en ese continente no es muy popular. Es cierto que Estados Unidos no tiene muchos pecados en ese continente, pero no significa que su imagen sea buena. Su miedo al comunismo hizo que voltearan a ver otro lado, cuando había tiranos que cometían terribles crímenes, o los crímenes cometidos por Francia, o tolerar el régimen racista de Sudáfrica. También, su idea de ayuda era más bien de dar migajas o simplemente dar algo para que se sientan bien. Y a finales de la década de los 90, solo era un mal recordatorio de la pobreza mundial y de riquezas naturales, que realmente no era lo primero en la agenda internacional de los Estados Unidos. Por lo que, realmente Estados Unidos no han cometido muchos crímenes en ese continente. Como en el segundo punto, hable de que la Rusia imperial no fue un país colonizador en África, eso les ayudó a conectar con ese continente. A igual que Estados Unidos, ellos trabajaron y promovieron una descolonización del continente. Pero también apoyaron con financiación a grupos insurgentes en el continente. Por lo que, en países como Namibia, había militares cubanos, con asesoría soviética. En lo económico, también fueron muy generosos, ya que hicieron préstamos a países pobres, como cooperación en infraestructura. Otro ejemplo, fue el apoyo a los grupos insurgentes de Sudáfrica, como su respaldo a Nelson Mandela. También fomentaron la cooperación cultural y educativa, como becando a estudiantes africanos, para que estudiaran en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Pero todo se fue al caño, cuando cayó la Unión Soviética. Porque la nueva nación, o sea Rusia, no estaba interesada en tener una relación con África. Ya que su primer interés, era no disolverse. Sin mencionar que la economía rusa no era muy buena. Tanto así que muchas embajadas en ese continente tuvieron que cerrar por falta de financiación. Sin olvidar que Yeltsin sí cobró las deudas de los países africanos que habían contraído con la ex Unión Soviética. En la primera presidencia de Vladimir Putin, realmente comenzó el reinicio en la relación de Rusia con los países africanos. Desde el 2001, bajo el mandato de la presidencia de Putin como su vicepresidencia, Rusia ha fortalecido bastante sus lazos con casi todos los países del continente. Desde perdonar deudas, como en Argelia, hasta obtener contratos de armas, que han hecho a Rusia la principal proveedora de armas del continente. También ha logrado venderse como un líder fuerte, capaz de resolver los problemas de África, y ser capaz de impulsar una cooperación bien fuerte, sin olvidar que ha logrado explotar los temores de algunos líderes africanos sobre la seguridad como economía. Comencemos con lo obvio, África es un continente lleno de recursos naturales, que es un objetivo que comparte también China. Por lo que las inversiones por parte del gigante asiático son enormes, tanto que Rusia no puede competir con ellos. Pero en algo sí tienen más experiencia y eficacia que los chinos, y es en minería y energía nuclear. De lo anterior mira el mapa. Realmente en el tema de energía nuclear puede ser de mucha ayuda. Especialmente en países como Níger, que tiene una gran riqueza en uranio. Otro tema, es el tema del obvio fracaso de poder relacionarse con Occidente. Desde la caída de la ex Unión Soviética, Rusia nunca pudo crear unas relaciones sólidas más allá de lo económico. Por lo que un objetivo sería ampliar su diplomacia. De ahí puede surgir el objetivo de recuperar influencia y ampliarla, no solo en ese continente, sino a nivel mundial. Como lo desea, el filósofo y ultranacionalista, que es mejor conocido en internet como, abro comillas, el filósofo de Putin, cierro comillas. El señor Alexander Dugin. Quien, para él Rusia debe recuperar la influencia perdida por la Unión Soviética, y ser la megapotencia, entre otras tonterías. Esa influencia se ha podido observar en la guerra de Ucrania.
Y, sobre todo, se quieren vender a Rusia como un socio, que los tratará como iguales, y que ofrecen tratos más justos. Especialmente ellos no dan lecciones de moralidad o de derechos humanos, sino que actúan, y eso es muy atractivo. Depende a quién les preguntes. Realmente para Rusia ha sido un éxito, porque le ha permitido eludir las sanciones que se les ha impuesto por la guerra con Ucrania. También es un éxito, al momento de las votaciones en las asambleas de la ONU. Mira el gráfico, realmente el apoyo de los países africanos se puede percibir. En el tema económico, es realmente importante, ya que Rusia busca fortalecer su economía, con los mercados, que perdieron ante la guerra con Ucrania. Para algunos líderes africanos es un éxito. Por ejemplo, en el tema de las armas, es muy conveniente tener a un socio, que no es ratificante del Tratado sobre el Control de Armas. Ya que muchos regímenes sancionados, o que se les haría difícil adquirir armas, hoy tienen a un proveedor, abro comillas confiable cierro comillas. Otra ventaja es que, en esos países donde las empresas rusas han llegado, han proveído de tecnología, que en esos países no la hubieran obtenido fácilmente. Sin mencionar que, al tener de socio a Rusia, tienen asegurado el derecho a veto, que éste tiene como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Es una ventaja, para los regímenes dictatoriales. Ya que así pueden tener, abro comillas carta blanca cierro comillas. Para realizar actos terribles. Otro punto, que algunos líderes africanos, que ellos consideran como éxito es el tema de la seguridad. Como ya hablé, en el punto de Francia, en el tema del terrorismo islámico, fracasaron. Tanto las fuerzas internas como las fuerzas de Occidente. Pero para muchos, el grupo Wagner, son un éxito. Mantienen la seguridad no solo en la población, sino que también a miembros de gobiernos africanos. Claro, que debemos olvidar, que a ese grupo se le ha acusado de graves violaciones a derechos humanos en esos países, sin embargo, muchos líderes africanos lo consideran un éxito. Y Wagner realiza bastante propaganda de desinformación, en contra de las potencias de Occidente, lo que ha permitido crear un enemigo externo, a su vez, les permite a líderes autoritarios, echarle la culpa de todos los males a esas potencias. Más el añadido, que esa propaganda, vende a esos líderes como, abro comillas los buenos y a Rusia, como el mejor aliado del mundo, cierro comillas. Lo que permite, que las poblaciones, no pidan cambios de líderes o que respeten los derechos humanos. Y otro actor, que sale ganando es China. Muchos cuando hablan de la relación entre Rusia y el continente africano, se les olvida mencionar, que China también sale ganando. Ya que, ¿de qué sirve que tu socio, que presumes de su gran importancia, termina siendo más pobre y sin capacidad de pagarte todo lo que te debe? Por lo que, si uno de tus socios más importantes se fortalece, es mucho mejor para ti. También hay otra cosa, que les ayuda, y es el tema de la seguridad. Ya que es cierto que, China tiene la política de no intervenir en la política de los países, donde hace sus inversiones. Pero, ¿de qué sirve invertir en un país, donde existe un caos y niveles de crimen organizado o terrorismo, que pueden arruinar tu inversión? Por lo cual, es un beneficio que también gozan los chinos. Ahora, de todo lo anterior, deberíamos hacer la pregunta más importante. ¿Qué beneficios reales han obtenido los habitantes de los países que tienen una gran influencia o acuerdos con Rusia? Esta debería ser la primera pregunta, que todos deberían hacerse. Ya que los beneficios de Rusia, no serían tan diferentes a los que, por décadas obtenían de Francia. Pero muchos habitantes de países como Malí, Libia, República Centroafricana, Mozambique, Sudán, Madagascar, y Libia, consideran que el beneficio es aceptable. Es obvio que, con Rusia las democracias de esos países no han avanzado. ¿Pero realmente importa? Como dije en el punto anterior, Occidente quiere dar lecciones de democracia o de derechos humanos. Sin embargo, como diría Batman. ¿Y quién te eligió a ti? El problema con la democracia es que no te mantiene muy seguro. Yo sé que, muchos pueden alegar que la maquinaria propagandística de Rusia, especialmente del grupo Wagner, ha sido mayor responsable del debilitamiento de la democracia de esos países. Pero no es así. Sí tienen parte de culpa, pero realmente para muchos, la democracia, no les hizo tener una mejor vida. Y ahora, llega un país, que no solo ofrece seguridad, sino que lo cumple. Y siendo sinceros, ¿pueden culparlos en tener esa fe ciega a Rusia?
Porque vuelvo a repetir, ante el fracaso de los gobiernos nacionales, como las fuerzas de Occidente, para frenar el terrorismo radical musulmán, así como guerras internas, para muchos es preferible tener a mercenarios en sus países, aunque eso puede llevar a violaciones de derechos humanos, como el aseguramiento de dictadores por un largo tiempo en el poder. Sin embargo, si con eso hay seguridad, ¿para qué la democracia? Pues la relación va a seguir creciendo, tanto Rusia, como algunos regímenes autoritarios, van a crecer, mientras que la población será olvidada. Realmente no se sabe hasta dónde va a llegar este nuevo romance entre África con Rusia, ya que, así como Francia actualmente ha perdido algo de influencia en ese continente, lo mismo puede sucederle a Rusia. Rusia no es la única con intereses en el continente, también lo tienen China, Francia, Estados Unidos, la India, y otros países, que ven en ese continente un potencial que deben aprovechar. Por el momento Rusia aprovechará todo lo que pueda, para sacar la mayor ventaja a esa relación, al igual que muchos líderes africanos. Y mientras que, en varios países del continente, exista una gran inestabilidad política, Rusia puede sacar el provecho que quiera. Y viceversa. Porque como es obvio, los líderes de esos países no son estúpidos. Es obvio que la amistad con Rusia no es de a gratis. Y saben que solo los están usando. Pero realmente, ellos sienten que al menos con Rusia no deben fingir que son demócratas o que respetan los derechos humanos. Sin mencionar que obtienen acceso a armas y tecnología que Occidente les negaran. Así que ambas partes seguirán siendo buenos amigos hasta que las circunstancias digan lo contrario. Es obvio que Occidente no se iba a quedar con los brazos cruzados. Francia obviamente que sería el primero en hacer algo, pero tiene un difícil camino. Francia tiene el largo camino de quitar su imagen de colonizador o de saqueador, y al parecer no han sabido cómo hacerlo. Ya que implicaría tener que perder bastante su influencia en ciertos países, como beneficios para sus empresas. Algo que ha demostrado Francia, que no desea hacerlo. Otro actor que debe ver cómo cambia su imagen, son los Estados Unidos. Ya que, aunque prometan mucho dinero, así como cooperación en materia militar, realmente eso no ha atraído a muchos líderes africanos a Washington. Sin embargo, yo realizo esta pregunta. ¿Por qué África debe confiar en Occidente? Es obvio que Rusia solo los está usando, y que cuando ya no les sirvan, van a buscar otros mercados. Pero muchos gobiernos y ciudadanos de ese continente sienten que su relación con Rusia no solo es de iguales, sino que ha tenido más efectividad que con Occidente. Por lo que si Occidente quiere realmente frenar y hacer retroceder el avance de la influencia rusa, deben trabajar mucho. Deben trabajar en convertir todas sus promesas en resultados tangibles. Ya que, no solo deben dar lecciones de moral o de democracia, sino que tienen que comenzar a actuar o dar mejores resultados que Rusia. Porque tienen suerte, que Rusia no pueda competir con ustedes en el tema del dinero, pero eso no les servirá si nadie confía en ustedes. La conclusión es obvia, Rusia está jugando la carta de, abro comillas, Salvador de África, cierro comillas. Ellos tienen un plan de colonización para ese continente. Y seguirán usando esa carta, como la usó Francia por años, hasta que nadie les crea. Como vuelvo a repetir. Los líderes africanos no son idiotas. Saben perfectamente que Rusia solo está jugando a ser su amigo, porque le conviene. Y ellos le sacarán el provecho que puedan. Bueno, esto sería todo. Realmente es un tema muy interesante. Agradezco a mi suscriptor Kevin Gabriel Cisneros Celedón por sugerirme este tema. Tú también puedes sugerirme temas para hacer vídeos, ya sea en YouTube o en mi cuenta de TikTok. También en mensajes personales, en mis redes sociales, que aparecen en la descripción de este video. Con respecto al tema de Rusia y su relación con África. ¿Tú, qué opinas? ¿Crees que la amistad que ofrece Rusia a África es sincera? ¿Qué otros beneficios crees que han obtenido ambas partes? ¿Cuánto crees que dure esta amistad? ¿Se puede fortalecer más? ¿Crees que Occidente pueda recuperar la confianza de África? Comenta, dale like, comparte este video y suscríbete a mi canal, como a mis redes sociales que ves en la pantalla o que puedes encontrar en la descripción, eso me ayudaría mucho en mi crecimiento como youtuber. Hasta la próxima.